Muy bien, buenas noches con todas y con todos. Esperemos que estén muy bien, que estén teniendo una buena semana. En esta oportunidad vamos a dar inicio con nuestro evento TIBU Define tu tesis ya. Este evento que venimos organizando desde las coordinaciones de la mención empresarial, pública y social para nuestros estudiantes que siempre tienen dificultades para definir temas de investigación para sus tesis. En otras ediciones hemos trabajado eh, temas vinculados con las áreas funcionales, recursos humanos, marketing, finanzas, etcétera. Y en esta oportunidad hemos decidido trabajar los temas que están vinculados con las tecnologías emergentes y la transformación digital. Para eso tenemos a dos invitados que además son alumnis de nuestra facultad, son ex alumnos destacados, incluso ya desarrollándose en la docencia. Bueno, Gabriela con ya varios años de experiencia en la docencia y Estefano también ahí entrando a este tema. Y bueno, los presento en primer lugar la dinámica. Vamos a tener en primer lugar a Stefano Marinelli, que es Founder and Head of Growth de Agents for Future. Él nos va a hacer una presentación sobre las tecnologías emergentes y cómo estas tecnologías afectan a la gestión. Y la idea es que podamos, a través de esta presentación que nos va a hacer Estefano, tener ideas de qué tesis, qué temas de tesis y qué sujetos de estudio podemos usar, digamos, para nuestras investigaciones. Entonces, sin más, dejo de compartir mi pantalla para darte el pase, Estefano, para que puedas hacer tu presentación. Ya, perfecto. Muchas gracias, Regina, Giselle. Un gusto también compartir este evento con Gabriela y agradecemos a todos los participantes de este espacio. Espero que les resulte sumamente útil para comenzar a, digamos, como comenta Regina, poder comenzar a explorar nuevas oportunidades de investigación que hoy por hoy ustedes podrían desplegar. Y considero que es sumamente importante pensar en justamente cómo las tecnologías emergentes que hoy por hoy están desarrollándose e integrándose dentro de las organizaciones pueden dar cabida a estos procesos de investigación en el ámbito académico también. De hecho, ahorita voy a compartir pantalla, pero el foco central de lo que yo voy a exponer es sobre inteligencia artificial, es la tecnología la cual particularmente he tenido mayor contacto en los últimos 2 años. De hecho, que dentro de la organización o las organizaciones en las cuales yo trabajo es, digamos, el pilar tecnológico que se utiliza tanto a nivel consultivo, formativo, como también a nivel de desarrollo de tecnología. Por lo tanto, creo que es el con el cual más estoy familiarizado y podría darle buenas referencias para ello. Me confirman cuando se puede ver la pantalla, me habilitan para poder hacerlo. Creo que no tengo habilitado el permiso A ver, para... fíjate ahora, porfa, Estefano. Sí, ahorita ya debería estar. Listo. A ver, comparte, ya, presentación. Ya podemos ver tu pantalla. Sí, estoy poniendo modo presentación. Listo. ¿Se ve el modo presentación? Sí, ya está. Perfecto. Nada, bueno, entonces el evento es TIBU, define tu tesis ya. De hecho, no sé si cuando yo estuve como alumno existía este tipo de espacios. Creo que hubiese sido sumamente útil, pero nada, esperemos que esto les sea interesante también escuchar. Como comentó Regina, yo soy founder y head of growth de Agents for Future, que es una startup de inteligencia artificial que de hecho hace un par de días, el 30 de octubre, cumplimos un año de fundación. Es un spin-off de Future Lab, que es la consultora en la cual yo vengo trabajando hace más de 4 años, donde hemos desplegado más de 80 empresas corporativas, procesos de consultoría en temas de innovación. Entonces, a partir, digamos, de la llegada de inteligencia artificial a nivel usuario, con herramientas como ChatGPT, nos permitió también repensar cómo poder incubar también nosotros proyectos tecnológicos escalables y se tomó por desarrollar Agents for Future, que es una plataforma que ayuda en la incubación a través de consultores de inteligencia artificial y un mentor humano digital para que puedas tú incubar nuevos emprendimientos o intraemprendimientos dentro de las organizaciones utilizando esta tecnología. Y además, digamos que soy hoy por hoy parte del miembro del comité técnico que vela
por la normalización de las normas ISO vinculadas a sistemas de gestión de la innovación. Entonces, también entiendo un poco los procesos que se están dando hoy por hoy a nivel de estandarizar cómo provocar la innovación de manera continua dentro de las organizaciones. El concepto central de lo que yo quiero exponerles hoy en día se basa sobre cómo la inteligencia artificial hoy por hoy es una nueva gran oportunidad que va a redefinir las reglas del juego en el ámbito organizacional, sean estas organizaciones empresariales, sean públicas, sean sociales. En menos de 3 años, quién sabe, probablemente esto se vaya cortando por el proceso evolutivo incremental acelerado que estamos teniendo hoy por hoy, pero en 3 años nada permanecerá igual. Es decir, la interrelación entre la inteligencia artificial y los procesos organizacionales ya no van a ser iguales porque esta tecnología está siendo un pilar clave en el proceso de transformación digital que están teniendo hoy por hoy las organizaciones y tendrán también en el futuro las organizaciones porque permite articular el otro conjunto de tecnologías emergentes que también se utilizan, como el IoT, como blockchain, como la impresión 3D, etcétera, etcétera, etcétera. La inteligencia artificial ha logrado adquirir ciertas capacidades o se les ha dotado ciertas capacidades para poder interrelacionarse con estas otras tecnologías y además interrelacionarse con nosotros, las personas, de una forma antes nunca vista, siendo capaces en poco tiempo de articularse en el día a día de las personas. Es por eso que yo quisiera plantearles 4 puntos centrales que me parecen tópicos clave que nacen de investigaciones que luego se las puedo compartir. De hecho, en la presentación, al final de todo están las referencias que las puedo compartir para que las puedan leer con mayor detalle. Pero a partir de estas investigaciones que han sido claves en el análisis de cómo se integra la IA en la revolución de las personas o los colaboradores en el trabajo diario, nos ha permitido pensar en lo siguiente. En primer lugar, ya, ok. En primer lugar, hay una investigación que es sumamente importante, que la desarrolló del Aqua. Es una investigación, de hecho es la única con un método experimental que se ha llevado a cabo en el 2023. De hecho concluyó en diciembre del 2024 y fue realizada con consultores del Boston Consulting Group. De hecho, participaron 750 consultores de esta organización que es transnacional de investigación de mercado y otros fines. Y en este proceso, lo que se hizo fue colocar un grupo control y un grupo experimental, uno donde no se utilizaban herramientas de inteligencia artificial, de hecho, no herramientas en plural, sino solamente una, en su momento fue ChatGPT 3.5, que es un modelo que hoy por hoy, digamos que ya está desacreditado, hemos llegado a modelos mucho más avanzados, de hecho ya no se tiene acceso a ese modelo y otro grupo donde sí usaron ChatGPT para ejecutar un conjunto de tareas vinculadas al ámbito consultivo y donde se hicieron evaluaciones en base al rendimiento, tanto en velocidad, eficiencia y calidad de dichas tareas ejecutadas sin o con herramientas de inteligencia artificial. Y además, dentro de cada grupo, tanto el de control como el experimental, existía un grupo senior con mayor experiencia y un grupo junior, pero también en el otro ámbito de que usaban las herramientas de IA, grupo senior y grupo junior. Esta, de hecho, esta investigación tiene como título Frontera Tecnológica Irregular, pero en inglés, y lo que busca rescatar, y es algo que me parece sumamente importante entender, es que hoy por hoy nos encontramos en un mundo cambiante y muy dinámico. Y la inteligencia artificial es igualmente dinámico y evolutiva y además de forma acelerada. Es decir, las cosas están cambiando sumamente rápido y las organizaciones tampoco podemos esperar de asumir y, digamos, esperar que esta tecnología se instale y se formalice para realmente ganar las capacidades de esta tecnología y lograr un mayor impacto, mejores resultados dentro de la organización. En esta investigación se identifica que debemos entender justamente las incertidumbres
sobre qué capacidades actuales tiene la inteligencia artificial y cuáles son estas futuras. Es decir, hoy por hoy no se sabe con claridad qué tareas pueden ser asumidas por la inteligencia artificial de la misma manera y cómo es posible que otras tareas que puede que parezcan mucho más sencillas, la inteligencia artificial no las puede ejecutar. Entonces hay un entendimiento y me parece este un tópico que requiere ser investigado. Es cómo nosotros entendemos y logramos que las organizaciones construyan una estrategia para acompañar esta dinámica evolutiva de la inteligencia artificial. Es decir, cómo se pueden generar estrategias dentro de organizaciones, empresas, organizaciones e instituciones públicas, organizaciones sociales, acompañar esta dinámica evolutiva para entender dónde asignar el rol y el uso de la inteligencia artificial y complementarlo con el rol y las capacidades de nosotros los seres humanos para poder justamente ejecutar procesos de forma mucho más rápida y con mejores resultados. Y por otro lado, lograr que el propósito y el direccionamiento estratégico que las personas deben tener dentro de las organizaciones pueda fluir. Por lo tanto, en esta investigación, que luego nuevamente se las podré compartir, hay algo sumamente importante que quisiera rescatar. Es, uno, entendemos que la inteligencia artificial está en una dinámica evolutiva. Las organizaciones no pueden esperar a que esta dinámica pare y se instale, porque probablemente seguirá evolucionando y cambiando. Y nosotros como organizaciones no podemos solamente adaptarnos a ese cambio, sino tenemos que provocarlo. Y para provocar ese cambio tenemos que tomar, digamos, todo por las astas y entender cómo articularla dentro de los procesos que hoy por hoy tenemos como organizaciones. Por lo tanto, acá estamos viendo dos temas importantes. Uno es cómo esta dinámica evolutiva y esta tecnología que ha ganado además esta capacidad conversacional y de hecho es la única tecnología que hoy por hoy ha logrado hackear, por así decirlo, la forma en la cual nosotros los seres humanos nos comunicamos, que es a través de, digamos, una conversación. Por lo tanto, al haber ganado esta capacidad comunicacional, tenemos que entender cómo va a poder entrar e incorporarse dentro del día a día de los colaboradores. Y cuando hablamos de la incorporación de una tecnología en el día a día de los colaboradores, estamos hablando de un cambio plenamente cultural también. Por lo tanto, el tópico de análisis de la inteligencia artificial, si no queremos nosotros como gestores introducirnos en el aspecto técnico de cómo funciona o qué resultados se obtienen a través del uso de esta tecnología, sí podemos entender cuál está siendo hoy por hoy el impacto en la cultura de las organizaciones al utilizar una tecnología que es capaz de interrelacionarse con el ser humano a través de la conversación. Esto o esta idea refuerza que el proceso de integración de la inteligencia artificial es colaborativo, pero además es experimental. ¿Por qué? Porque sigue evolucionando y requiere prueba y error para poder encontrar la fórmula correcta para hacer uso de esta tecnología. Ese es como un primer punto que yo quería rescatar. Luego podemos profundizarlo en las preguntas, pero es cómo las cosas están cambiando, cómo ya es, digamos, existe una frontera tecnológica irregular, porque hasta este momento no se ha determinado correctamente y exactamente qué capacidades puede tener o puede llegar a tener en un corto, mediano o largo plazo. Y además, cómo al haber ganado esta capacidad de colaboración con las personas, está impactando en la dinámica y en la cultura de las organizaciones. Otro tema importante, como segundo punto que quería yo comentarles en este espacio, es dentro de esta investigación, de hecho, pero también en otra, que es un libro que fue escrito mucho antes, que es Human Plus Machine, de Dougherty y Wilson del 2018. Tanto del Aqua como en esta otra investigación se utiliza y se conversa sobre los conceptos de centauro y cyborg. ¿Qué son estos conceptos de centauro y cyborg? En realidad son arquetipos que se han determinado o definido a partir de justamente esta evaluación
de cómo las personas están utilizando la inteligencia artificial dentro de las organizaciones. Por un lado, se ha determinado que un perfil de colaborador que existe hoy en día es los centauros, que representa a trabajadores que utilizan y que combinan sus habilidades humanas críticas con herramientas de IA en tareas operativas y analíticas. Es decir, es un trabajo por postas. Tú, ser humano, te encargas de esto, tu herramienta de inteligencia artificial, te encargas de esto otro. Normalmente, ¿qué se le da a la inteligencia artificial? Un proceso de analítica avanzada que hoy por hoy los seres humanos no tenemos. Son la inteligencia artificial y otras tecnologías también pueden analizar una gran cantidad de data con mucha mayor rapidez y precisión que los seres humanos. Pero la inteligencia artificial no tiene esta habilidad humana crítica y además, digamos que la inteligencia artificial trabaja sobre la base de lo que ya existe, no es capaz de crear algo nuevo. Por lo tanto, es importante que entendamos también esto como punto. La idea de lo que yo quería comentarles es, existe un perfil de trabajadores que se están denominando centauros, un arquetipo de colaborador, por lo tanto estamos viendo acá también un tópico de investigación alineado probablemente con un eje más a nivel de cultura, gestión humana, y además está el arquetipo del cyborg. En este caso, se identificó en este conjunto de investigaciones que hay personas que ya han integrado el uso de la inteligencia artificial de una manera mucho más profunda, llegando a redefinir cómo el trabajador está interactuando y realizando las tareas creativas e innovadoras. En este caso, lo que ha sucedido es que hay personas que ya no es que existe esa diferenciación, yo hago esto, la herramienta hace lo otro, sino que colaboran en conjuntos para poder resolver una situación en particular. Por lo tanto, otro tópico que resulta sumamente relevante también comenzar a investigar es entender cómo se está dando la colaboración humanos e inteligencia artificial que vaya más allá de tal vez un tema que sí ha sido estudiado, que es cómo se están o cómo las personas adoptan tecnología, sino cómo se integran y colaboran con la tecnología para tomar decisiones más complejas y poder desarrollar procesos con mucha mayor rapidez y eficiencia y además ganar efectividad en ciertas tareas específicas. En este proceso va a ser importante tomar en cuenta estas dos investigaciones porque, como comentaba previamente, cuando se hizo esta investigación, resultó que estos consultores, al utilizar tan solo una herramienta de las muchas otras que existían en su momento y de las que existen hoy por hoy mucho más avanzadas, tuvieron una efectividad mayor tanto en culmine de tareas como en calidad de resultados. Y fue en este caso donde también, al intentar entender esa colaboración, también se dieron cuenta de que existía este potencial que se puede ganar a través de la inteligencia artificial, porque en esta evaluación, cuando se hizo el análisis de los usuarios o los consultores que eran más junior, cuando utilizaron la tecnología, fueron 43% mucho más efectivos. Si ven, esta columna de color celeste indicó que fueron 43% más efectivos que los juniors que no utilizaron ChatGPT para el desarrollo de las tareas. Y por el lado de los consultores high potentials o mucho más senior, el incremento igual se dio en una menor cantidad, si vemos un 17% mucho mejor, pero igual se dio esa mejora. Lo interesante de esta investigación, que ya también lo comenté o lo venimos comentando en otros espacios, es que una persona con un nivel de rendimiento menor a una persona con un rendimiento mayor, al utilizar herramientas de inteligencia artificial, fue superior en resultados que una persona con experiencia. Si vemos 5,79 versus 5,20. Por lo tanto, entender y analizar cómo se está dando esta colaboración para poder mejorar los resultados, para desarrollar mejor tareas complejas y de esa forma
generar o articularse a un crecimiento como organizaciones, es un elemento que hoy por hoy considero que debe ser estudiado en organizaciones, digamos, a nivel nacional, porque esta investigación fue hecha con consultores de Estados Unidos. Y acá, bueno, se ve esta diferenciación, ya no quiero profundizar más sobre esto, pero entre el centauro, que es un arquetipo de colaborador que tiene certeza o busca certeza en el resultado y por lo tanto define con claridad objetivos y estructuras de entregables, versus un cyborg, en la cual se busca una exploración del resultado y por lo tanto se tiene que trabajar un proceso creativo experimental, de falla y error, pero en plena colaboración a través del ser humano y la inteligencia artificial. El tercer tópico que me parece clave también poder brindarles a ustedes como insumo para poder pensar en procesos de investigación es en esta colaboración justamente para el ámbito o arquetipo del cyborg. Vemos cómo la inteligencia artificial está siendo estudiada por diferentes autores. Hay un artículo escrito por Ye Peng y otros más, en el 2023, y un libro de Parra Pennefather también, donde se evalúa e identifica que la inteligencia artificial está siendo un agente potenciador de creatividad y estrategia para las organizaciones. En estos libros y en este artículo, estos autores exploran cómo la inteligencia artificial amplía estas posibilidades creativas, lo cual es esencial para la innovación estratégica en entornos organizacionales. ¿Por qué? Porque hablan o mencionan cómo se inserta en procesos de prototipado, que puedan ser en el ámbito de productos o servicios, tanto digitales como físicos, pero también la construcción de nuevos proyectos para las organizaciones. La inteligencia artificial, como también estaba comentando previamente, al proporcionar alternativas y hackear el lenguaje humano, que en realidad ese es un componente sumamente importante como valor diferencial que posibilita que exista un cambio de paradigma de cómo esta tecnología impactará en la sociedad al conversar con nosotros, facilita esos procesos de ideación divergentes y superación de bloqueos creativos. Entonces, es entender también un componente importante, es cómo la inteligencia artificial se inserta en estos espacios para la construcción de lo nuevo. Y esto es relevante en contextos donde las condiciones actuales no están alineadas con las visiones futuras de la organización. Es decir, donde nosotros como seres humanos, cuando acá también se utiliza un poco la metodología de Future Thinking, pero nosotros los seres humanos somos quienes planteamos escenarios deseables para las organizaciones. ¿Esto por qué? Porque nosotros como seres humanos, por fuera de que podamos tener cierta analítica y cierta data para tomar decisiones, muchas veces la orientación que le damos a nuestras organizaciones, a nuestros equipos, o a nuestras instituciones no siempre están alineadas con la data o con las condiciones actuales que se tiene como organización. Muchas veces nosotros buscamos provocar y buscar algo deseable a pesar de que las condiciones no están propiciando esto deseable, porque tenemos este propósito y este direccionamiento que podemos darle a nuestras empresas u organizaciones. Pero lo interesante es cómo la inteligencia artificial lo que está posibilitando no es generar esos escenarios futuros deseables, sino lograr que estos sean más probables. ¿Por qué? Porque cuentan con esa capacidad de proporcionar datos y opciones que luego nosotros los seres humanos podemos moldear y perfeccionar. Entonces, nuevamente acá estamos viendo un proceso en el cual tenemos que entender cómo está funcionando hoy por hoy este propósito humano y esta dirección humana que tienen los líderes y cómo se articulan con la data y las opciones que una herramienta que ha sido entrenada específicamente con data de la organización y con otro conjunto de datos a nivel, digamos, mundial, puede permitir y perfeccionar esas decisiones que tenemos como organización. Entonces, acá hay un elemento importante, es cómo se cambia ese proceso de toma de decisiones. Y además, estas investigaciones, estos dos artículos, este artículo y este libro, también plantean cómo el uso de la inteligencia artificial es una herramienta que fortalece la creatividad humana y que lo que sugiere, y esto es sumamente importante, es que no se tenga que ver a la inteligencia artificial
como un elemento, un componente que reemplaza al individuo, sino como un complemento que permite a las personas visionar y construir un futuro mucho más efectivo. Entonces, este es otro elemento importante, es cómo la IA se convierte en un agente. ¿Por qué acá comentan un agente? Porque de hecho, hoy por hoy somos capaces, con la inteligencia artificial y con principalmente inteligencia artificial generativa, poder construir y simular personajes, asistentes que simulen un rol en específico con el cual tú puedas interactuar y propiciar estos espacios creativos. Entonces se le puede dar un rol pseudo humano a una herramienta para poder interlocutar. No obstante, es importante que esta creatividad, esta emocionalidad que nosotros los seres humanos tenemos, la inteligencia artificial aún no ha llegado a poder tener. Por lo tanto, este es un elemento que me resulta a mí también interesante de poder analizar en el ámbito organizacional. Por lo tanto, estamos hablando de que la inteligencia artificial no es una herramienta o solo un habilitador, sino es un miembro de equipo. Por lo tanto, estamos hablando de cómo está surgiendo esta nueva fuerza de trabajo digital que actúa como coworker para poder generar sinergias y cadenas de valor híbridas dentro de las organizaciones. Y cómo, digamos, el cumplimiento se puede dar o brindar a la inteligencia artificial, pero el emprendimiento y este propósito es un aspecto importante a trabajar con nosotros los seres humanos. Y la última o el último componente antes de poder concluir es que resulta importante, esta es una investigación, un artículo también de ACAR, que se llama Prompt Engineering is not the future. Mucho se ha hablado del prompt engineering como un método para poder utilizar inteligencia artificial generativa y que explicita que la mejor forma de poder interactuar con las herramientas es utilizar ingeniería de prompts, es decir, darle estructura a este trabajo con la inteligencia artificial generativa como ChatGPT, Gemini u otros, que a través de ciertas estructuras logramos obtener respuestas mucho más efectivas. Y eso se da. No obstante, en este artículo, este autor lo que plantea es que se tiene que cambiar ese paradigma. ¿Por qué? Porque más allá de los prompts o del método, el futuro de la colaboración humana-inteligencia artificial se centrará en la habilidad de definir problemas de manera efectiva. Y esto se alinea con una teoría que sí ha sido más estudiada, que es la teoría de restricciones, donde la clave para maximizar ese valor de inteligencia artificial ya no va a ser saber utilizar o utilizar buenos prompts, sino es cómo me traes buenos problemas. Esto cambia el paradigma porque por este concepto de no me traigas problemas, tráeme soluciones que se dan en entornos organizacionales, sobre todo para los que asumen rol de liderazgo. Pero el tema ahorita es dame buenos problemas y bien estructurados, porque si no me planteas un buen problema, la inteligencia artificial no te va a dar una buena resolución. Entonces, para que la inteligencia artificial sea mucho más efectiva y aprovechar su potencial, tenemos que estructurar bien estos problemas. Esto es, por ejemplo, un elemento que me parece relevante en el ámbito, por ejemplo, de la gestión pública, donde la creación de procesos robustos para la formulación de problemas complejos, donde, bueno, en la gestión pública te enseñan a estructurar, digamos, este entendimiento de problemas que te permitan luego la construcción de políticas públicas que atiendan a estos problemas, que pueden ser concatenados de diferentes componentes, es cómo se están dando en organizaciones públicas u organizaciones sociales, pero también empresariales, estos procesos de formulación de problemas, descomposición de estos problemas en partes más manejables y priorización de estas problemáticas para facilitar esta colaboración entre los humanos y la inteligencia artificial. Algo que yo estaba revisando, que sería interesante ver cómo tal vez se están dando en otros países, no sé si en algunas instituciones también a nivel nacional, es en la inteligencia artificial podría mejorar, quién sabe, significa coherencia y consistencia en la planificación y ejecución de proyectos de inversión pública.
Por ejemplo, estableciendo procesos de auditoría automatizada que evalúen técnicamente los proyectos y la inteligencia artificial no sea simplemente una herramienta de analítica, sino que actúe como una entidad técnica híbrida digital que ayude a validar los proyectos con base en criterios rigurosos que además se conecten con los planes nacionales que se puedan estar dando a nivel nacional, valga la redundancia. Entonces, un elemento también importante es cómo la inteligencia artificial está cambiando el paradigma de la toma de decisiones y cómo está cambiando también este concepto de cómo formulamos problemas o eventos o situaciones problemas para que a través de esta inteligencia artificial podamos buscar respuestas mucho más sólidas. Como conclusiones es, y este conjunto de estudios que luego les puedo compartir es, la inteligencia artificial está redefiniendo el trabajo colaborativo, está impulsando en mayor medida procesos de creatividad y está integrándose en la toma de decisiones en la gestión empresarial, pública o social. La frontera tecnológica y regular que, digamos, define de que no se sabe con exactitud qué capacidades se puedan obtener, hasta dónde vamos a llegar, qué cosas se le va a dar a esta tecnología para que haga, sugiere que esta colaboración humano-inteligencia artificial es una dinámica en constante evolución que requiere ajustes continuos y requiere ser estudiada para poder a partir de eso diseñar estrategias de cambio cultural dentro de las organizaciones. Otro elemento importante es, están surgiendo nuevos arquetipos de colaboradores que también deben ser estudiados y entender cómo estos están interactuando con esta tecnología para poder mejorar el desempeño dentro de su puesto de trabajo y además cómo les permite esta entidad explorar nuevos caminos y la probabilidad de lograr volver más probable estos escenarios deseables futuros que se buscan tener. Y finalmente es, tenemos que ser nosotros mejores en definir problemas de forma más estructuradas, saber comunicarlos, esa capacidad de comunicación hoy por hoy es sumamente relevante y digamos cómo se están dando procesos de transformación donde la inteligencia artificial está siendo el pilar de este proceso de transformación digital y desde lo que yo he visto en otras empresas, lo que están buscando desarrollar estas otras empresas es justamente que la inteligencia artificial sea esta pieza medular que articule el uso de otras tecnologías porque tiene esta capacidad conversacional. Por lo tanto, es un intermediador en el uso de las demás porque habilita y acciona a las otras. De hecho, para concluir, no sé si me habré pasado, probablemente sí. Hoy por hoy se están desarrollando agentes de inteligencia artificial. No solamente automatizaciones, no solamente asistentes, es decir, que responden con base a un conocimiento, sino son agentes que actúan y accionan otras herramientas. Entonces, hoy por hoy tú puedes crear un agente que es capaz de buscar en Internet, hacer un resumen, luego desarrollar una publicación, publicar el post en redes sociales y luego enviar un reporte con la analítica a la persona para que pueda esta tomar una decisión. Y eso es solo un agente. Hoy por hoy se están desarrollando sistemas multiagentes, donde hay diferentes roles que interactúan en entornos digitales para poder tomar decisiones. Por lo tanto, estamos viendo un cambio de paradigma a través de la inteligencia artificial y creo que merece ser estudiado esto en el ámbito y las cosas que les he venido mencionando. Este es un poco, estas son las referencias que, con las cuales me he basado para poder brindarles este insumo. Recomendaría que las puedan leer, son bases iniciales, hay muchísimas más, pero nada, espero que se haya Clarísimo. podido comprender un poco el poco. Y clarísimo. Estefano, muchas gracias. Creo que en la presentación que has hecho destaco tu experiencia en los temas de capacitación, tus trabajos de consultoría se ve porque ahí sale porque la verdad que ha sido bien clara tu presentación. Animo Ujú. a las chicas y chicos que están escuchando, viendo esta presentación a que escriban sus preguntas por el chat o pidan la palabra para poder abrir el micrófono. Entre tanto, destaco de tu presentación, Estefano, estos, o sea, el primer mensaje que lanzaste que tiene que ver con cómo la inteligencia artificial está ya redefiniendo las reglas de juego en las organizaciones
empresariales, públicas y sociales. Y a partir de este mantra, diría yo, cómo, de acuerdo a la investigación que has realizado, hay cuatro fuerzas que hay que tener en cuenta y que pueden ser gatilladores de temas de investigación para nuestros estudiantes, ¿no? En primer lugar, cómo va a ser la dinámica laboral a partir de estos cambios acelerados, ¿no? Ahí tú planteaste una pregunta bien interesante para, como tema de investigación que tiene que ver con esta dinámica evolutiva de la inteligencia artificial y cómo asignas, cómo determinas la asignación de la inteligencia artificial en determinadas actividades organizacionales, ¿no? Ese como primer punto. Como segundo punto, los arquetipos, ¿no? Los arquetipos, yo pienso en una tesis, por ejemplo, que se dedique a hacer un contraste de que sea una organización, por ejemplo, que ya esté en el proceso de incorporación de la inteligencia artificial y que identifique mediante algún modelo si es que tienen más arquetipos que se orienten al centauro o al cyborg. Me parecería una tesis súper práctica y además muy interesante para ver cómo se da esa colaboración como segundo punto entre los humanos y la inteligencia artificial. Como tercer punto, definiste a la inteligencia artificial como un agente potenciador de la creatividad y de la estrategia, ¿no? Cómo facilita la inteligencia artificial esa visión de futuro y se convierte en un coworker, ¿no? Que me parece también eso un elemento súper potente. Y como último punto, destacaste la importancia no solamente de los prompts, sino más bien de definir problemáticas que la inteligencia artificial nos puede ayudar a resolver de manera efectiva, tanto en organizaciones empresariales como públicas y sociales. Te, no sé si alguien se anima, pide la palabra, estamos atentas a lanzar las preguntas, pero yo, Estefano, te quería preguntar, eh, dentro de tu experiencia en consultoría, que has trabajado y que trabajas y ayudas a las empresas con estos temas de innovación y la incorporación de la tecnología, ¿qué organizaciones creerías tú que son más abiertas como potenciales sujetos de estudio para este tipo de investigaciones, estos cuatro ejes temáticos que has planteado? A ver, mi recomendación es las organizaciones o digamos del ámbito tecnológico, hablemos de startups, ¿no? Pequeñas empresas tecnológicas, bueno, digo pequeñas, pero en realidad muchas de ellas son bastante grandes, son probablemente sujetos de estudio u organizaciones mucho más propensas a poder, uno, explorar el uso de herramientas con mayor rapidez. Sí, me he percatado, de hecho, en este proceso que he tenido consultivo y formativo, de que hoy por hoy hay muchas organizaciones que tienen directrices que impiden el uso de estas herramientas por, digamos, un resguardo a temas de confidencialidad de información. No obstante, hay una investigación que no le planteé, que se hizo en 30 países distintos con más de 350 personas, donde por fuera de que las organizaciones tengan esa directriz, igual existen, digamos, las personas que traen sus propias herramientas y las utilizan en un entorno de trabajo sin que existan lineamientos específicos o políticas de uso de esta tecnología. Entonces, eso sucede en organizaciones más grandes. No obstante, yo he podido trabajar y formar a empresas del ámbito inmobiliario, del ámbito financiero, del ámbito de seguros, del ámbito, digamos, también como de outsourcing, por así decirlo, donde se están comenzando a integrar herramientas a un nivel más base, pero que ya se está viendo esa evolución y mejora en la efectividad de la ejecución de ciertas tareas. Entonces yo diría que prioritariamente empresas del ámbito startup tecnológico normalmente son las que permiten usar y experimentar con mayor rapidez porque saben que el aprendizaje rápido es el que permite a ellos escalar. Por lo tanto, integrar esta tecnología y que sus colaboradores la utilicen como herramienta es clave. Mi empresa, por ejemplo, con el gerente general, que también ha sido docente, digamos, de la facultad, desde que en marzo del 2023 se instauró una política de uso de herramientas de inteligencia artificial. Y esto sucede normalmente con empresas del ámbito tecnológico. Luego, existen ya las empresas corporativas que se utilizan. Habría que evaluar si es
posible hacer un análisis transversal de la organización o buscar áreas específicas donde esto se usa. Donde más o existen mayor capacidad de uso en estas herramientas son en áreas de TI, probablemente, porque se ha denotado el potencial de esta tecnología y explorarla es clave. Y por otro lado, el área de gestión humana. Entonces, el área donde se instaura el proceso de poder brindar capacitaciones al resto del personal implica que ellos hagan uso de estas herramientas también para entender cómo articularlas a las necesidades de cada otra de las áreas dentro de la organización. Por fuera de que ahora, hoy por hoy, cada área emite las necesidades de formación en las empresas corporativas, es el área de gestión humana que tiene que hacer este prefiltro para poder instaurarlo. Por lo tanto, dentro de las organizaciones corporativas, buscar análisis transversales de toda la organización, probablemente es más complejo, pero sí enfocarlas en áreas específicas dentro de la organización. Ujú. Ahora, en este momento, instituciones públicas, ese es otro elemento importante. Sí, de hecho, hemos podido trabajar con organizaciones donde yo como consultor he utilizado las herramientas, se les ha formado para el uso de las mismas, pero creería que no sé si las instituciones ahí no tengo esa información como sumamente precisa, pero sí hay políticas de uso de inteligencia artificial específicamente dentro de las organizaciones públicas, pero sí se está instaurando y se están buscando servicios, por ejemplo, de consultoría y formación en este ámbito. Por lo tanto, creería que también sería interesante abordar alguna de estas instituciones, cómo se están cambiando las reglas de juego cuando se busca mejorar, tener un impacto en el ámbito público. Y justamente en relación a lo último que has comentado, me escriben por interno respecto a las normativas, y la legislación, por un lado, y por otro lado el tema ético. ¿Qué tan conveniente consideras tú que podría ser abordar la implementación o el uso de inteligencia artificial en las organizaciones teniendo en cuenta estos temas, que todavía están un poco verdes, ¿no? Dicho sea de paso. O sea, bueno, en realidad, si mal no me equivoco, existe una ley a nivel nacional sobre el uso de la inteligencia artificial, existen comités en diferentes asociaciones, están buscando instaurar e impulsando también el desarrollo de normativas mucho más específicas y detalladas del uso de estas. Pero yo consideraría que sí, no creo que se instaure o exista un problema en poder analizar cómo está redefiniendo esta dinámica, porque es algo que probablemente en el corto plazo se vaya a instaurar. Entonces, digamos, transversalmente en toda la estructura del Estado. Yo creería que hay un elemento importante y es entender cómo hoy por hoy se están desarrollando, tal vez a la interna, algo que estaba comentando también en la presentación, esta articulación de los planes nacionales con los planes regionales, locales, municipales, cómo estos dos se integran con algunos proyectos de inversión pública que se estén dando. Entonces, todo este proceso hoy por hoy nosotros como Estado estamos impulsando la digitalización de manera transversal. De hecho, somos uno de los países con mayor digitalización de nuestra, digamos, estructura del Estado, de hecho, impulsado por la Presidencia del Consejo de Ministros, creo yo principalmente. Entonces, no creería que hay un problema en ello. Y además, otro tema, justo con la pregunta es, este análisis ético del uso de la inteligencia artificial, también considero que es un elemento importante a ser estudiado. Estos dilemas éticos que están surgiendo a partir de que la inteligencia artificial tiene esta capacidad de poder alucinar y poder brindarte también información que no es correcta y pimponear contigo una temática a partir de lo que tú le estás diciendo y no de algo que pueda ser o no real. Entonces, creería que el componente de ético puede ser también un tema interesante a ser analizado en un entorno empresarial, público o social, ¿no? Creo que por ahí yo respondería eso. Sí, también Ese, me bueno, está. Ay, sí, perdóname. Solamente para precisar que también me estaban indicando un poco sobre el tema de el abordaje funcional, pero ya lo comentaste, que tiene que ver que, o sea, podría hacerse un abordaje desde TI, que es donde más se domina el tema, pero también desde el área de recursos humanos. Dale, G. no, que una de las cosas me llamaba la atención de las cosas que habías estado comentando tenía que ver con el tema de
el tema del future thinking, ¿no? O sea, los estudios de futuro. Creo que justamente si hay algo que caracteriza lo que se viene, digamos, en el futuro es justamente la volatilidad, digamos, de los escenarios, ¿no? Y claramente, Ujú. digamos, yo creo que a veces hay límites para que en efecto podamos imaginar justamente el contexto, digamos, de las organizaciones, ¿no? Entonces, pero pensando, estaba como que tratando de pensar, digamos, ideas digamos, de temas de investigación que de repente pudieran abordar los chicos vinculados, por ejemplo, no sé si de repente, qué tanto se usa en la prospectiva o en el desarrollo de repente de la gestión estratégica, realmente la IA, digamos, se me ocurre, digamos, como una pregunta de investigación. Y la otra cosa que también estaba pensando mientras te escuchaba es, ya, digamos, por supuesto, muy en el ámbito probablemente de lo público, en el tema de los proyectos de inversión, me imaginaba un potencial proyecto de investigación, como que de investigación-acción, ¿no? De repente con gobiernos locales, vinculado al tema, a la definición de los problemas públicos, que justamente creo que es uno de los temas críticos de donde parten los proyectos de inversión antes de que se plantee la alternativa de solución de solución por el lado de infraestructura, ¿no? Eh, no sé, ¿cómo ves estos temas? Bueno, interesante porque de hecho, por ejemplo, en el ámbito empresarial, el uso de la perspectiva estratégica, bueno, al menos a nivel nacional, no ha sido muy instaurada, a pesar de que, bueno, nosotros hemos trabajado ciertos procesos de perspectiva estratégica, dentro de los cuales, digamos, se utilizan técnicas de análisis de muchísima data, pero también se articula con, digamos, la decisión de de la organización con respecto a qué variables se desean analizar para hacer esta proyección de escenarios futuros. Hoy por hoy, el uso de la inteligencia artificial se está utilizando para mejorar esa precisión de, digamos, esta analítica de data y además lo que considero que se está trabajando en las organizaciones es realmente estos escenarios de futuro, cómo van a evolucionar a través de esta entidad que no es tan solo una tecnología, que debe ser pensada como un, una entidad más o como un actor social que participará de ese escenario futuro y por lo tanto las organizaciones públicas que hacen esa proyección a futuro de ese espacio, de esa sociedad, tienen que tenerla en cuenta en este análisis. Entonces creo que a nivel, digamos, de prospectiva, por un lado existe esta capacidad de analítica de data avanzada, creo que ese es un elemento más tecnológico. Lo que sería interesante entender es cómo están conceptualizando o viendo, analizando esta nueva entidad híbrida digital que colabora y comunica y conversa y tiene esa capacidad de conversación en estos escenarios futuros sobre los cuales estas organizaciones públicas tienen que actuar, ¿no? Ese es el primer elemento. El segundo, solamente si me puedes recordar exactamente la pregunta, No, fue... no, no, que pensaba en escenarios de investigación-acción en Ujú, gobiernos locales, porque lo que pasa es que creo que uno de los grandes problemas de los gobiernos locales es el tener, digamos, personal capacitado para que pueda formular proyectos de inversión, ¿no? ujú. Entonces, y si tú, por ejemplo, empiezas a utilizar IA, por ejemplo, para la formulación de proyectos de inversión, prácticamente podrías reemplazar a todos los perfileros, ¿no es cierto?, que están dando vueltas alrededor de todos los gobiernos locales a nivel nacional. Pero se me ocurre más en una lógica, probablemente pensándolo desde la investigación, en una investigación-acción para ver cuál podría ser el potencial uso de la IA en la formulación de proyectos de inversión. Estaba solamente, No, digamos, sí, sí, me pensándolo. parece interesante. Sabes que creo Sí, que justo esa línea con este tema que les comentaba de, por un lado, tienes esta capacidad de ayudarte a través de la inteligencia artificial a poder brindarle buenos problemas para que te traiga buenas opciones, en este caso de potenciales proyectos de inversión. Pero además, ese por el lado de tú trabaja el problema y deja que la IA busque las soluciones, luego tú evalúas e implementas. Pero por otro lado, este proceso colaborativo, creativo,
que basado en data que te permitiría formular esos proyectos con mucho mayor detalle. Y creo que Ujú, ese es un elemento, sí, me resulta importante analizarlo también. En el ámbito de que se siente de que, esto también en el ámbito educativo, etcétera, es la inteligencia artificial no nos va a dejar pensar, ¿no? Por lo tanto, las respuestas ya van a estar dadas por esta tecnología, pero sí va a ser importante cómo nosotros como personas desarrollamos capacidades, evaluamos capacidades, interrelacionamos capacidades para poder detectar oportunidades, pero, por ejemplo, utilizar la inteligencia artificial como un detector de riesgos. Entonces, ese es otro elemento con el que no he comentado, pero que me surge hoy por hoy, y es, podemos buscar el trabajo con la IA para problematizar mejor. La IA nos puede ayudar a problematizar y nosotros también podemos hacer que problematicemos y hagamos que la IA nos brinde opciones de respuesta. Luego, la IA, como tiene este proceso de analítica avanzada, puede detectar oportunidades, pero además puede evaluar riesgos. Imaginemos si la inteligencia artificial tuviese la capacidad de generar alertas en las ejecuciones presupuestales que se tienen dentro de las instituciones públicas. Hoy por hoy, encontrándonos 5 de noviembre, creo que nos encontramos con un avance de 60% en ejecución presupuestal total, por así decirlo. Entonces, a un mes, 35% no se ha utilizado. ¿Qué alertas se pueden instaurar una tecnología que es capaz de hacer toda esa analítica y además dar rutas eficientes de ejecución presupuestal, donde también se involucra, bueno, otros componentes que sabemos que existen en el Estado, pero creo que sí hay líneas de investigación de cómo la IA está impactando en procesos públicos o formulación de proyectos de inversión también, ¿no? Sí, creo que hay ese vínculo. súper, Estefano. Vamos a seguir con la conversación y le voy a Ujú. dar paso ahora a Gabriela. Gabriela es profesora en la universidad, a la vez tiene, digamos, experiencia liderando e implementando proyectos de transformación organizacional con Lean, Kanban, Scrum, DevOps, SAFe, frameworks ágiles, Design Thinking, Design Sprint, Lean Change Management, Management 3.0, OKRs, y como les había comentado, es profesora, digamos, en la facultad. Gabriela, te vamos a dar el pase para conocer contigo también igual, qué ideas podemos tener, cómo un poco abordar potenciales temas de investigaciones, ¿no es cierto? Cómo vienen las tendencias para identificar de pronto de repente el tema para nuestra tesis. Sí, bueno, Sálvale, tire tu tesis. sí. Ok, ya, Bueno, gracias. sí. Disculpen que sea sugerente, pero también soy asesora de tesis, así que también les voy a contar mis penurias, pesares en el proceso de definición de tesis, ¿no? Más que contarles eso, voy a darles algunos tips a los chicos que están por ahí conectados, este, que espero que les sirva, ¿no? Con respecto a los temas. Y he aprovechado en contarle, en preguntarle a personas, a gerentes que están, gerentes de transformación digital, qué temas les gustaría pues que se desarrollen o qué les gustaría que se investiguen en temas de transformación digital, ¿no? Este, bueno, quiero tener especial cuidado a ya no hablar en temas de inteligencia artificial, pero sí me gustaría así robar 2 minutos de hablar de ese tema simplemente para acotarlo, porque sí estoy sintiendo que los jóvenes que están trayendo tesis, porque muchos llegan a pedirme apoyo al respecto, ¿no? Vienen con unos paradigmas, ¿no? Que es importante que se refuercen o tal vez tratar de darles la vuelta, ¿no? Entonces, he traído como una especie de gráfico que quiero contarles, ¿no? Esto ya muchos me conocen y los que no me conocen, pues ahí contactemos por LinkedIn y conversemos. Quienes quieran a alguna ayuda, pregunta, saben que siempre estoy a un mensaje de conexión, ¿ya? Bueno, ustedes saben que la transformación digital, teóricamente hablando, tiene 3 aristas, diferentes expositores le ponen 4 o 5. Bueno, les traigo la más simple,
transformación digital, tres aristas, ¿no? Personas, tecnología, procesos. Por ahí nuestro colega nos hablaba de una tecnología emergente bastante interesante, que es la inteligencia artificial. Pero chicos, la inteligencia artificial, como seguramente ustedes la ven, la conocen, ¿no? Es la punta del iceberg de lo que se entiende como inteligencia artificial, que es la inteligencia generativa, ¿sí? Porque la inteligencia artificial, como seguramente en su definición, porque hay definiciones muy complejas, involucra pues también el famoso machine learning, deep learning, ¿no? Pero está la inteligencia generativa. Ese chat GPT, Copilot, ¿no? Todo eso que tenemos disponible, eso es lo que nosotros tenemos a nuestro acceso, eso es la generativa, ¿no? Y muchos alumnos llegan con ese tema que quieren explotarlo, quieren estudiarlo, quieren convertirlo en un tema de investigación, ¿no? Entonces, eso es lo que yo siento que comienza a llegar como una potencial, un tema, por el momento dejémoslo como un tema de investigación, ¿no? Hay tecnología, ¿no? Luego, bueno, está el tema de los procesos, personas, y ahora vamos a hablar al respecto. Quiero ahí que juntos comencemos a abordar qué es lo que va saliendo y cómo tanto personas, tecnología, procesos, y ustedes saben que en temas de investigación lo ideal es ir encontrando fenómenos y conceptos que se van entrelazando para encontrar estas problemáticas que podemos abordar como una investigación. Y la transformación digital ocurre cuando las organizaciones incorporan esas tecnologías, ¿no?, en sus operaciones y las convierten, las hacen parte de su día a día, ¿no? Forman parte de su cultura. Pero ¿qué pasa? Dentro de las tesis de investigación que llegan a seminario, por ejemplo, o cuando están comenzando a pensar ustedes mismos, ¿no?, en el tema que quieren investigar, vienen, ¿no? Quiero investigar sobre inteligencia artificial. Quiero investigar sobre marketing. Quiero investigar sobre finanzas, ¿no? Entonces, tenemos que comenzar a darle vuelta a esa forma en la que estamos abordando la definición de un tema de investigación, ¿no? Entonces, como les comentaba, yo he tratado de identificar qué es lo que están trayendo, qué es lo que se está repitiendo en los temas de investigación, qué es lo que, como dice mi mamá, está muy choteado en temas de transformación digital hasta ahora, y vean qué es lo que está faltando y que están necesitando también, y que les resulta, digamos, relevante comenzar a investigar, y que está faltando también abordar, y que sería también interesante analizar al respecto de los temas de transformación digital, ¿ya? Entonces, en estas tres aristas, ¿qué tenemos? Lo choteado, lo que constantemente veo en los temas de investigación, es el análisis de las plataformas. Cómo las plataformas, ¿no?, cómo no sé, aplicativos, sistemas, páginas web, cómo actualmente se relacionan, o cuál es la relación, ¿no? Plataformas de comercio electrónico, de ventas, de repente de Facebook, o cómo la página web de una tienda por departamento, o la página web o la aplicación del BBVA, o la nueva tienda de una MIPE, ¿no? La gente quiere la intención de uso de determinada plataforma, ¿no? Y lo relacionan con temas de marketing, temas de user experience, que son términos bastante que los chicos pues quieren estudiar, que ustedes quieren estudiar, ¿no? Ese es el tema que actualmente es el más estudiado dentro de la facultad, ¿ya? Actualmente es lo que más veo en temas de transformación digital. ¿Qué es transformación digital? Sí, ¿ya? ¿Por qué? Porque vemos cómo el uso de las tecnologías está acalado dentro de las organizaciones, ¿no? Y finalmente forma parte ahora, ¿no?, de la cultura, y se necesitan esas tecnologías para comenzar a desarrollar, hacer más ágil los procesos organizacionales, en este caso de ventas,
y se apoyan de modelos de desarrollo de productos, como por ejemplo el User Experience o el User Interface, ¿no? Para el diseño de mejores propuestas de repente de diseño de estos productos. Ok, ese es un tema que muchos está saliendo dentro de los temas de tesis, por ejemplo. ¿Cómo se relacionan el aumento de uso de usuarios para determinadas plataformas con este tipo de herramientas, marcos, técnicas de marketing, usabilidad, UX con estas plataformas? Actualmente eso es lo que es una tendencia temática que muchos alumnos están estudiando. Otra tendencia temática que está comenzando a aparecer es la aplicación de la inteligencia artificial generativa, ¿no? Que ya lo hablaron a profundidad, ¿no? Que en realidad hay que comenzar a llevarla hacia, evidentemente, el uso de la inteligencia artificial generativa, ¿no? Como les comentaba, pero se están olvidando de que en realidad la inteligencia artificial, ¿no? Los alumnos llegan con querer hablar de la inteligencia artificial, pero se olvidan de que la IA es mucho más que la generación, que la inteligencia artificial generativa. Que hay, por ejemplo, por ahí comentaban, ¿no? Que se puede utilizar para hacer cuestiones más predictivas, hablaban de la prospección, ¿no? De la toma de decisiones, etcétera, ¿no? Y cómo esto podría impactar en futuras, no sé, modelos más predictivos, de repente, otro tipo de repente, de planes de acción para las organizaciones, quizás, ¿no? O qué organizaciones ya están usando este tipo de herramientas, plataformas, tendencias, etcétera, ¿no? Cómo la inteligencia artificial ya desde un punto de vista más, más elaborado, ¿no? Está impactando los procesos de negocio. Todavía ese tipo de investigaciones no hay muchas, hay pocas. Hay algunas, pero no hay muchas, ¿no? Además, debería haber cómo están calando en la generación de algunos procesos de negocio, en su mejora de procesos de negocios actuales, pero no en la generación de nuevos procesos de negocio. O la generación de nuevas tendencias, como por ahí mencionaban, ¿no? De repente de la creación de nuevos, de startups, ¿no? Por ahí también podríamos tener un tema de investigación interesante. Cómo nuestro ecosistema de startups, la inteligencia artificial, también está ayudando en la generación de un nuevo ecosistema de organizaciones, de empresas, de repente, ¿no? Por otro lado, hay una confusión, ¿no? Hay una confusión entre términos como inteligencia artificial y bots, ¿no? Inclusive, si ustedes van a la página web de la Secretaría de Gestión Pública, que es a la Secretaría de Transformación Digital, ¿no? Ahí en la definición hablan de que la inteligencia artificial automatiza tareas. Y eso no es así. Sería muy simplista, ¿no creen? ¿No? Para eso tenemos los bots, que es otra cosa, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial sería como automatizar tareas con inteligencia artificial sería como matar a una hormiga con una bazooka. Entonces, también, pero existen organizaciones que necesitan de repente automatizar procesos, quizás, con este tipo de tecnologías y debido al nivel de madurez que tienen o a los procesos que tienen, amerita utilizar ese tipo de tecnologías, ¿no? Y por ahí podría ir también un tema de investigación, ¿no? Relacionar. Hay otro tipo de tendencias como la hiperautomatización y cómo eso favorece los procesos de gestión organizacional, el uso de estas otras tecnologías. Y eso nos está explotando. Ustedes tienen cursos de gestión de operaciones y ahí se habla de eso, por ejemplo, ¿no?
cómo esto afecta la eficiencia, la agilidad, ciertas métricas. También hay otras tendencias como el tema de la generación de capacidades, donde no necesariamente se necesita de personas que necesiten codificar, por ejemplo. Tú puedes automatizar tus procesos sin necesariamente saber codificar, ¿no? Muchos gestores están trabajando en la automatización de sus procesos sin requerir de aprendizaje de código, sino de que van hacia plataformas sin código y automatizan. Entonces hay un interesante tema de investigación que ya tiene que ver con la generación de capacidades y personas. Tiene que ver con la generación de culturas, una cultura de conocimiento interno en las organizaciones que ya saben de las tecnologías y simplemente la aplican, ¿no? Utilizando tecnologías ya que están preparadas, ¿no? Sin requerir ninguna clase de código, ¿no? Y las personas se autocapacitan, tienen disponibilidad de información tan rápido que no requieren de un área necesariamente de recursos humanos que esté atrás de ellos para poder decirles qué cosa estudiar, por ejemplo. Entonces, dentro del modelo de transformación digital aparecen ciertos términos como, por ejemplo, las comunidades de práctica o los centros de excelencia, que son organizaciones virtuales donde las propias personas se juntan para seguir aprendiendo sobre estas tecnologías o implementar y mejorar las tecnologías actuales, sin que la organización invierta más plata para poder desarrollar o capacitar a estas personas. Entonces, ahí también hay un tema de cómo la formación o la autoformación también está fomentando el crecimiento o el aumento de este tipo de tecnologías o el desarrollo de este tipo de tecnologías y la eficiencia organizacional. Existen actualmente varios modelos de madurez disponibles en el mercado, ¿no? Alguna vez una tesis muy potente que se hizo hace unos años, y nunca volví a ver una tesis similar, referente de cómo una organización estaba madurando al respecto usando esta lógica, ¿no? De a partir de cómo las personas habían incorporado esa capacidad de autoaprender para utilizar las tecnologías a favor de la eficiencia organizacional, sin que la organización tuviera que invertir más en esas capacidades. Era súper interesante esa tesis, ¿no? Entonces, y eso tiene que ver mucho con que la propia gente había incorporado esa necesidad de seguir aprendiendo para utilizar las nuevas tecnologías emergentes. Y eso es parte del proceso de transformación digital. Obviamente va a haber personas que se van a resistir al cambio, ¿no? Entonces también ahí hay un tema bastante interesante, ¿no? Ahí va a haber un tema bastante interesante de qué pasa con esas personas, qué se hace. Por ahí hablaban del tema de la resistencia al cambio, ¿no? ¿Qué pasa con las personas que no quieren incorporar o no quieren usar las nuevas tecnologías? ¿Qué se hace? ¿O cómo afecta el proceso de transformación digital? Ahí, ¿qué pierde? ¿Qué gana la organización? ¿Qué deja de ganar la organización? Ahí también hay un interesante tema de investigación. Y hay varios modelos de medición cultural, ¿no? Que también se podrían utilizar para este tipo de investigaciones. Sobre todo relacionadas a las estructuras organizacionales que podrían ayudar a mejorar esa resistencia. Modelos tipo no jerarquizados, ¿no? Los llamados modelos o gobiernos o estructuras en red, por ejemplo,
que son las estructuras que utilizan, por ejemplo, el BCP, el BBVA, los llamados modelos ágiles, matriciales, que actualmente están mejorando las formas en las que se comunican las personas, también para evitar ciertas resistencias al cambio, y si realmente estos modelos están funcionando o no. Hay un tema interesante de investigación, ver si estos modelos realmente están generando un impacto dentro de las organizaciones. El tema de la data, ¿no? El tema el tema de la data también es una cuestión interesante de analizar, porque con todo esto que les acabo de comentar, pues hay un montón de información que se está gestionando, ¿no? Si tienes un montón de data, finalmente, ¿cómo la gobiernas? ¿Quién la gobierna? ¿Quién es el dueño de la información? ¿No? Entonces, eso también es importante que se pueda explorar, ¿no? Y temas que hasta ahora no he visto dentro de las tesis es la gestión de las tecnologías, ¿no? Tecnologías verdes. Una tecnología verde básica, pues, es la gestión de la nube, su impacto, ¿no? Por ejemplo, dicen que la inteligencia artificial hace poco, ayer nomás ha salido unos artículos bastante interesantes sobre cómo la inteligencia artificial está generando un montón de contaminación, ¿no? Por ejemplo, entonces no necesariamente la inteligencia artificial es siempre positiva, por ahí habría un tema de investigación. Perdón, ahí se me escapa el cursor. Por otro lado, ahí tiene que ver con la sostenibilidad. Estamos hablando, ¿cuál es la responsabilidad tanto del sector público como del sector social en el uso de ese tipo de tecnologías? Cuando ustedes leen creo que es un decreto sobre el tema de la inteligencia artificial, para los que van a gestión pública, no me acuerdo, que habla sobre la promoción de la inteligencia artificial, es sumamente escueto sobre cuál es el rol del Estado y de la Secretaría de Transformación Digital al promover el tema de la inteligencia artificial, pero no habla nada de sostenibilidad, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es el rol verdaderamente del Estado? Versus todos los documentos que saca la Unión Europea al respecto, ¿no? Y toda la responsabilidad que tiene cada empresa en el uso de la inteligencia artificial en cada país de Europa. Y en el Perú no tenemos eso. Hay temas de sostenibilidad. Economía circular en el uso de las tecnologías, ni hablar acá, no tenemos nada de eso con respecto a políticas públicas, tampoco a nivel de responsabilidad de temas sociales. Y ciberseguridad. Para muestra en botón, ¿qué pasa post-mortem? Caso Interbank. Temas de inclusión, el rol de las tecnologías para la inclusión, muy pocas tesis al respecto del papel de la inclusión de las personas con discapacidad. Sería muy bonito algún tema relacionado a inclusión de las personas usando las nuevas tecnologías, cuál es el rol del Estado al respecto, ¿no? Políticas públicas, tenemos dos personas de aquí de la universidad que están trabajando en estos temas, así que dentro de egresados, ¿no? Que tienen papeles importantes viendo estos temas. Partnerships, ¿no? El trabajo de sociedades, ¿no? Para seguir generando capacidades, bueno, lo que trabaja Estefano, ¿no? Y el Open Innovation, ¿no? En algún momento una tesis habló sobre el Open Innovation y de cómo se debería trabajar Estado, universidad y empresa para generar innovación, pero son muy pocas las tesis que terminan explotando ese tema dentro dentro de la facultad. En algún punto tuvo una interesante cabida, pero luego se comenzaron a caer esas tesis, ¿no? Entonces ahí hay
hay un gap que podríamos seguir cubriendo. Y finalmente, las tesis que necesitamos y que faltan dentro de la facultad, según mi punto de vista, es medición de impacto de todos estos temas, ¿no? Realmente el uso de las tecnologías, ¿qué estamos ganando? Tanto en el sector público, en el sector social, en el sector privado, ¿qué es lo que se está ganando, ¿no? El uso de alguna herramienta de medición de impacto. Hay muchos modelos, metodologías que podríamos utilizar, no sé, del Banco Mundial, de algún organismo internacional que nos pueda ayudar a utilizarlo. Sí, las hay. Y podríamos aplicarlo a las propuestas, sí. Yo creo que esto es trascendental. ¿Realmente sirve utilizar inteligencia artificial? No lo sé. ¿Realmente sirve utilizar bots? No lo sé. Entonces, en algún tipo de organización social pública, por ahí podríamos tratar de identificar alguna casuística, ¿no? Entonces, depende, ¿no? Del sujeto de estudio también. Entonces, eso es un poco para tener 4 minutos si alguien tiene alguna consulta de lo que traía, de rápidamente los temas que se me ocurrían de hablar en temas de transformación digital. Muy rápido, pero bueno, de lo que me queda de tiempo, G. Muchas gracias, Gabriela. Bueno, nos has pintado, digamos, una serie de temas también, digamos que pueden ser justamente temas en los cuales podemos tanto elegir de pronto de repente organizaciones o de pronto de repente tendencias, ¿no es cierto? Que son de alguna forma las que están dominando un poco la gestión de las organizaciones. Regina, tienes una consulta. Sí, sí, justo me han escrito por interno un par de preguntas. La primera tiene que ver con lo que comentaste sobre el low code, el no code. Quería la persona que me ha escrito que profundices un poquito ese tema, cómo lo podrían vincular con un tema de tesis. Bueno, sí, depende del tipo, por ejemplo, tendría que encontrar alguna casuística, alguna organización que esté utilizando este tipo de herramienta y cómo esto de repente está impactando, beneficiando generando alguna eficiencia, ¿no? Mejorando los procesos organizacionales, quizás, esa entidad, ¿no? Y de repente, no sé, cruzarlo con temas culturales, temas de capacidades, quizá como que eso el tiempo ganado por esa organización. Por ahí se me ocurre que podría ser algo en la organización, ¿no? Depende de la casuística en realidad. Lo que yo he visto en las empresas en las que yo he estado trabajando es que tiene que ver mucho con la cultura, ¿no? Las organizaciones que trabajan con ese tipo de modelos, low code, no code, están ganando que esas personas se sientan empoderadas al automatizar ellas mismas sus procesos y no tengan que recurrir a un área de tecnología, digamos, a un área de TI o de sistemas, y se forman cuellos de botella para ciertos procesos, por ejemplo. Entonces ganan tiempo para realizar otro tipo de actividades que tradicionalmente tendrían que esperar mucho tiempo para poder desarrollar. Entonces sus procesos operativos son más rápidos o utilizan ese tiempo para hacer nuevos productos o nuevos proyectos también más rápido. Entonces ganan otro tipo de cosas. ¿Qué ganan? Pues eso es lo que tendrías que descubrir en tu tesis. Ya, gracias, Gaby. Otra pregunta es, ¿cómo vincular, por ejemplo, la incorporación de tecnología, como por ejemplo, que tenga que ver con el Open Innovation en la democratización de la tecnología en general, ¿no? O sea, bueno, un poco para tratar de descifrar la pregunta, me imagino que todas las organizaciones no tienen la misma oportunidad para poder innovar, para poder incorporar la tecnología en diferentes procesos. Entonces, ¿cómo podemos hacer para democratizar este sistema de incorporación tecnológica? Por ejemplo, con el Open Innovation podemos hacer involucramiento con diferentes organizaciones, trabajar en ecosistemas y en todo caso la pregunta sería, ¿cómo podríamos aterrizar una investigación que esté vinculada con la democratización de la tecnología y al mismo tiempo con generar innovación con el ecosistema? Ahí la palabra ahí o la frase es querer es poder. Depende por dónde quieras abordarlo, ¿no? Porque
si estás viéndolo desde el punto de vista de una organización pequeña, ¿no? Digamos, ¿no? Yo lo que he visto es organizaciones pequeñas que quieren se abren paso buscando, por ejemplo, patrocinadores, inversionistas ángeles, o trabajar con grandes organizaciones que tienen esta lógica o esta idiosincrasia de trabajar con ellas, Open Innovation, ¿no? Y ellas venderle sus ideas de repente, ¿no? Y ese es su modelo de trabajo, ¿no? Quieren vender soluciones, ¿no? Y entregársela a estas grandes empresas. O verlo por el sentido inverso, ¿no? Grandes empresas que se dedican a buscar a esas pequeñas empresas para comprarles las soluciones y así al toque tienen esos productos que luego pueden ir acelerando, pueden ir mejorando. Por ahí también tendrían una forma de ir abordándolo. Y si eso sirve o no sirve, es lo que tú tendrías que evaluar, ¿no? Ahí tienes un tema de investigación. Gaby, una pregunta rápida. Ujú, Tú estás en la PUC, ¿no es cierto? Y muchas ujú. veces la PUC es como un espacio cercano, digamos, para los estudiantes, para poder conseguir justamente además autorizaciones, para poder, ¿qué vacío, digamos, de información encontrarías tu problema, digamos, de investigación vinculado de pronto de repente con estos temas que has presentado en la PUC que pudiera ser potencialmente un tema de tesis? En la propia PUC. Sí, en la propia PUC. Em, en la propia PUC creo que sería el tema de, podría ser el tema de procesos, automatización, ¿no? Ahorita estamos, no, más que eso, la medición del tema de cómo nos encontramos en cambio cultural, ¿no? Estamos en un proceso de cambio cultural, ¿no? Queremos el querer medir si lo que se está trabajando en iniciativas de transformación digital, de comenzar a incorporar capacidades de descentralización de conocimiento, por ejemplo, está realmente calando, ¿no? Porque, por ejemplo, lo que se está haciendo es entregarle al administrativo, ¿no? Sobre todo por la capacidad administrativa, herramientas de low code y no code, ¿no? Para que ellos puedan desarrollar sus propias tecnologías. Si esto sirve o no sirve, podría ser interesante de investigar. De hecho, hay algunos alumnos que están trabajando en algunos cursos, no de seminario, que están haciendo investigaciones preliminares para comenzar a medir y generar una línea de base, por ejemplo. Ok, ok. Ujú. Bueno, estimados, ya estamos llegando entonces al final de la presentación para poder terminar a tiempo, digamos, en el tiempo que habíamos planificado. Y quisiera darte, digamos, el espacio, Estefano, para unas breves palabras de despedida, de pronto de repente alguna reflexión también sobre esto que ha presentado Gabriela, vinculado a lo que habías comentado, y luego le doy el espacio a Gaby. Estefano, sí está cierto, porque te veo un poco congelado, pero no sé si, me parece que sí estás. Nos comentó que su internet no estaba muy bien, pero en todo caso, Ah, muy bien. Estefano, si nos escuchas, de repente compartes audio nomás. Sí, 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 justo se entrecortó esa introducción, he apagado mi cámara. Ya. ¿Podrías repetir, Giselle, No, para poder responder? no, que es ya, digamos, en modo, digamos, despedida, con tus palabras de cierre, tus reflexiones respecto de esto que hemos conversado, Ah, ok. Estefano. No, sí, en realidad creo que, Gabriela, además creo que tienes todo el conocimiento de cómo está evolucionando este proceso también de investigación interno en la propia universidad. Creo que eso da dar luces bastante acotadas y aterrizadas de lo que se debería o podría o se necesita también desarrollar. Y hay un elemento más, creo que a nivel motivacional. De hecho, cuando yo realicé mi tesis, que fue en el 2020, 2020-2021, en plena pandemia, lo que para mí fue más visto como una ventaja, al menos en este aspecto de investigación, porque me permitió poder conversar, por ejemplo, con los autores originales de los artículos académicos que utilicé como base para la formulación de nuestra investigación. Entonces, el primer componente que yo sí le recomendaría es busquen conversar
con estos autores que construyen los conceptos sobre los cuales ustedes van a trabajar sus investigaciones. Entonces, un primer elemento, busquen habilitar estos espacios de amplificar el conocimiento que ustedes puedan tener sobre un tópico, porque ellos les pueden también dar bastantes luces de líneas de investigación que se puedan dar y además propiciar información que pueda facilitar. Entonces, el primer elemento es como no desaprovechen esa oportunidad de que a partir de un entorno académico con el que se encuentran, poder habilitar estos espacios de diálogo. Por otro lado, es a nivel de análisis o investigaciones sobre tecnología, que como hemos comentado ambos, está en el ámbito de la inteligencia artificial en un proceso inicial, evolutivo, y es la punta del iceberg de muchas otras cosas que pueden estar surgiendo dentro de las organizaciones o que surgirán. Igual sí es relevante comenzar a instaurar procesos de investigación que tomen en cuenta el impacto de estas tecnologías dentro de los procesos o en general dentro de los resultados de las organizaciones, sean estas del ámbito privado, público o social. Entonces, no dejar de ver este componente porque resulta importante instaurar como facultad análisis de cómo se están dando el uso de estas tecnologías. Y el tercer elemento, creo que hacer una búsqueda de varios posibles sujetos de estudios, si es que van a hacer, por ejemplo, análisis de casos y seleccionar con base a ciertos criterios para entender cuál de esos representaría mejor lo que se quiere explicitar. Muchas veces se busca adoptar algo que se quiere investigar en una organización y amoldarlo para que funcione, cuando muchas veces conversando con las organizaciones de investigación sobre las cuales luego ya se puede trabajar con mucho mayor detalle. Entonces, hacer esa búsqueda a veces a la inversa ayuda, ¿no? Entonces, eso creo que sean las reflexiones y creo que me parece importante espacios como estos que se estén impulsando en la universidad. Muchas gracias, Estefano. Te damos ahora las palabras, Gaby, para la despedida. Sí, creo que es vital el tema de, como yo siempre les digo a los alumnos, preocúpense por, en este caso, encontrar a su sujeto de estudio o de estudios, ¿no? Eso es vital, ¿no? En este estadio, porque se van a quitar muchas preocupaciones, ¿no? Y también se lo digo como gestora, porque eso les va a ayudar un montón, ¿no? Y después van a poder van a ir haciendo un proceso de refinamiento de la propia tesis, ¿no? Y además, otra cosa importante es que se aseguren, ¿no? Se aseguren de también ir cerrando cuál va a ser su metodología de investigación. Eso desde muy temprano. Eso también les va a quitar una fatiga y estrés bastante importante, ¿no? Eso también se los comento tanto como asesora de tesis como gestora que ha pasado también por el proceso, ¿no? Entonces, en etapas tempranas eso también les va a ayudar bastante. Y con respecto a los temas de transformación digital, como para poder ir cerrando, acuérdense de que nosotros somos gestores, ¿ya? Entonces, dentro de la investigación, asegúrense que la palabra gestión esté, ¿ya? Y sé que suena tonto, ¿ya? Tal vez, pero veo muchas tesis que se comen esa palabra, ¿ya? Eso, la transformación digital no es la tecnología en sí, sino es cómo gestionamos la tecnología, usamos la tecnología para transformar una organización, ¿ya? Entonces, eso es, tal vez para algunos suena redundante, pero a veces nos lo olvidamos en la tesis, ¿ya? Entonces, creo que eso es muy importante. Así usemos de inteligencia artificial o utilicemos la tecnología emergente que vaya a salir mañana, la palabra gestión tiene que estar en nuestras tesis. Entonces, creo que eso es algo que tenemos que recordarlo y tenerlo siempre presente. Eso les diría. Muchas gracias, Gaby, muchas gracias, Estefano. También muchas gracias a Regina que estuvo con nosotros iniciando, digamos, en este caso, el conversatorio. Eh,
nada, creo que todavía, digamos, queda probablemente para los que van a elegir tema de tesis unos cuantos meses por delante, no van a tener todo lo que queda noviembre, diciembre, digamos, el verano, digamos, para ir pensando estos temas y justamente por eso era que queríamos organizar el evento hoy, además convocar a Estefano, Gabriela, que son egresados de la facultad, que están mirando un poco cuáles son los temas que se están, digamos, moviendo en relación al tema de la transformación digital y su impacto en las organizaciones. Esperamos que, digamos, toda esta conversación, digamos, les sirva, digamos, para seguir dándole vueltas, digamos, a los temas de tesis y sobre todo, chicos, creo que una cosa clave es que elijan, digamos, temas que en efecto, digamos, tengan un impacto, ¿no es cierto? En la sociedad. Creo que eso es clave, ¿no? Eh, Así que nada, vamos a seguir vamos a seguir promoviendo este tipo de espacios en diferentes tipos de temas. Regis, tus palabras Sí, finales. gracias, Giselle. Para despedirme también, solo destacar que acá Gabriela y Estefano pues han venido a traernos lo último, ¿no? Estefano se ha centrado en 4 temas importantes de investigación, nos ha traído algunos artículos que creo que pueden ser gatilladores de varios temas y ha priorizado 4 puntos. Gabriela también nos ha señalado, por ejemplo, la importancia del proceso de transformación digital desde 3 aristas, las personas, los procesos y la tecnología, y cómo entre estas 3 aristas podemos tener diferentes elementos que se pueden conjugar y nos pueden ayudar también a tener un planteamiento temático que nos ayude a poder desarrollar nuestra tesis. Y también algo que destaco es que dentro de los sujetos de estudio, Estefano nos comentó que las startups, por ejemplo, podrían ser un buen elemento para poder desarrollar los temas de tesis, tener en cuenta los temas éticos, tener en cuenta también los temas regulatorios, también es un tema que destacó Gabriela, y también, por ejemplo, cómo una de las preguntas que surgió tenía que ver con la democratización de la tecnología, su implementación y también cómo es que eso se puede transversalizar, ¿no? Pero siempre, como destacaba Gaby, el tema de la gestión, ¿no? Gestión de la tecnología, cómo hacemos que el proceso de la transformación digital efectivamente sea adecuadamente gestionada. Y bueno, yo como para cerrar nada más sugeriría que siempre investiguen, si les interesa estos temas, siempre hagan una revisión de literatura en el que puedan encontrar modelos que se están usando para que puedan aplicarlos y contrastar sus resultados. Por mi lado, muchas gracias. Gracias Giselle, gracias Estefano, gracias Gaby por su participación y solamente indicarles que estamos grabando esta presentación y también queda registrada en el Facebook, así que para que todos los estudiantes que este mes tenemos muchos eventos en la facultad, entonces estamos dejando grabado en Facebook todos los de las recomendaciones y las presentaciones que nos han dado. Muchas gracias, Gaby, muchas gracias, Estefano, Gracias a muchas gracias, ustedes. Giselle. Nos estamos Gracias. viendo. Chao, Nos Chao. cuídense. vemos. Hasta luego. Adiós. Chao, Cuídense. chao, gracias. Chao. Chao.